La sirena de la ambulancia rasgó la noche. Otro jinete inconsciente cruzó las puertas del hospital. El número 12. En el mostrador, un contador digital rojo marcaba 12 al hospital. El pueblo entero conocía ese número. Ya era una leyenda. Un solo caballo provocaba esas cifras. Lo llamaban tormenta. En el corral, 2 vaqueros apenas podían sostenerlo. Ese animal es un maldito demonio. 12 jinetes al hospital y ni uno ha durado 2 minutos sobre él. Entre los murmullos, un niño sordo apoyaba la mano en un poste. Cristóbal sentía los cascos como un latido. ¿Quieres acercarte a esa bestia? Ese caballo ha mandado a 12 al hospital. No hay odio en esos golpes. Hay miedo. Algo le duele. ¿Y el sordomudo ese? ¿No ve que ese caballo es peligroso? Se va a matar. Pero Cristóbal caminaba hacia la valla. Las vibraciones lo guiaban a un solo destino, el lomo de tormenta. En el ojo del caballo se reflejaba Cristóbal, un niño sin miedo, pero nadie entendía por qué. Cristóbal extendió la mano hacia el caballo que todos temían. Tormenta resopló con furia, pero sus cascos dejaron de golpear el suelo con violencia. Cuando sus dedos rozaron el cuello sudoroso del animal, Tormenta bajó la cabeza lentamente. El corral entero quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué clase de truco es este? El sordomudo lo ha hipnotizado. El abuelo le preguntó con señas qué percibía. Cristóbal apoyó la mano en el pecho del caballo y respondió con su voz quebrada. Miedo. No odio. Le duele algo. ¿Asustado? ¡Ja! 12 hombres en el hospital y el sordomudo dice que está asustado. Pues súbete, a ver cuánto duras. Cristóbal asintió con una calma que desafiaba el peligro. Sin dudar, caminó hacia el estribo. Su abuelo intentó sujetarlo, pero ya era demasiado tarde. Don Esteban, no puede permitirlo. Es un crío. Tormenta lo va a destrozar. El crío lo ha pedido. Que pruebe su medicina. El niño apoyó el pie en el estribo. Tormenta tembló bajo su peso, pero no se encabritó. Algo en aquel silencio estaba a punto de cambiar la historia del rancho. Años atrás, un médico dictaminó sordera profunda. Pero su abuelo le enseñó que el mundo habla de otra forma. Con un diapasón sobre la mesa y las vías del tren, Cristóbal aprendió a escuchar con las manos. Ahora, en las gradas del corral, Marina apretaba el rosario contra el pecho. No te lo lleves. Todavía es un niño. El capataz acercó la silla a Tormenta. Al rozar el lomo, el caballo se estremeció. Ese temblor no es de furia. Es dolor. Pero Cristóbal no dijo nada. Terminó de montar y recogió las riendas. Se sentó erguido, sintiendo el calor del animal bajo sus piernas. Está arriba. Que Dios se apiade de él. El corral quedó mudo. 12 jinetes habían caído en ese mismo silencio, y ahora le tocaba a un niño sordo. Cristóbal no dio ninguna orden. Solo respiró hondo, y Tormenta comenzó a caminar como si hubiera recibido una señal invisible. El niño sentía cada pisada en sus muslos, una vibración que los demás no percibían. De repente, un cubo de metal cayó desde las gradas con un estruendo que hizo saltar a los caballos cercanos. Tormenta dio un respingo, pero Cristóbal, sin oír el golpe, solo sintió el espasmo muscular y ajustó su peso antes de que la sacudida lo desmontara. La multitud contuvo el aliento. Nadie entendía cómo seguía sobre la silla. Eso es imposible. Con el ruido que hizo, cualquier jinete habría volado. Cristóbal siguió andando en círculos, con las riendas sueltas, sintiendo cada latido del animal. El ritmo es firme, pero todavía hay un temblor que no encaja. Mírelo, don Esteban. No se ha caído. Quizás el chico sí puede. Pero mientras la esperanza brotaba en la grada, el caballo volvió a tensar los músculos del lomo.
Algo seguía doliéndole. Cristóbal intentó un trote suave. Tormenta avanzó 3 pasos y de repente lanzó una corbeta que estremeció a todos, un movimiento que en otro jinete habría sido el fin. El niño no oyó el relincho de dolor, pero sintió un zumbido metálico que vibraba justo bajo el cuero de la silla, como un diapasón quebrado. No es del caballo. El ruido sale de la montura. Cristóbal frenó al animal y empezó a palpar la silla con la mano abierta, buscando el origen. La multitud murmuró confundida. Oye, chico, ¿qué estás haciendo? No te distraigas encima de ese animal. Algo pincha. Debajo. La montura está lastimando al caballo. Eso es absurdo. Ahora el sordomudo dice que oye vibraciones. 12 hombres cayeron y no es por una silla. Pero Cristóbal ya desmontaba. Con señas firmes le pidió a su abuelo que revisaran la montura antes de seguir. El niño insiste en que hay algo clavado bajo la silla. Le ha salvado el pellejo, al menos escúchenlo. El capataz tomó la montura con manos inseguras. Tormenta resopló fuerte. Todo el corral contuvo la respiración. El capataz deslizó la hoja de una navaja sobre las costuras de la montura. El cuero se dio con un crujido seco. Cristóbal metió los dedos y extrajo la espuela rota. La punta oxidada aún conservaba sangre seca. Levantó el objeto hacia el sol. 12 jinetes cayeron por una astilla de metal escondida bajo el cuero. Don Esteban palideció. La sangre no era reciente. Llevaba años allí. Tormenta bajó la cabeza hasta rozar el pecho de Cristóbal. El temblor que antes lo dominaba había desaparecido. Él la puso. El muchacho metió la espuela para hacernos creer que era jinete. Mire la marca, don Esteban. Esa herida es vieja. El niño solo tiene 10 años. No pudo hacer esto. El viejo tiene razón. Mire las costuras, están podridas. La espuela lleva años incrustada. La verdad flotó sobre el corral como polvo suspendido. Tormenta no era un demonio furioso, sino una víctima de una crueldad invisible. Pero en aquel silencio, una pregunta ardía sin respuesta. ¿Quién había puesto esa espuela bajo la silla hace tanto tiempo? La multitud se partió en dos. Unos creían al niño, otros lo llamaban tramposo. Los vaqueros discutían a gritos. El honor del chico pendía de un hilo. Esa silla no es de aquí. Se la regaló don Ignacio a Esteban hace 5 años, después de una apuesta. Recordó la sonrisa fría de Ignacio al entregar la montura como premio, un gesto que ahora olía a traición. Pero quizá Ignacio ya había preparado su venganza. Escondió la espuela rota en el relleno para que el caballo de Esteban enloqueciera y arruinara su nombre. Ignacio, mi propio compadre me hizo esto. No puede ser. Cristóbal alzó la espuela otra vez. El óxido y la sangre seca no mentían. Don Esteban, ese hombre le regaló la silla envenenada. El chico no tiene la culpa. Usted fue engañado. El rostro de Esteban se desmoronó. Había insultado al único que entendió el sufrimiento del caballo, y encima había protegido a un traidor. El murmullo del público cambió. Ya no era burla, era vergüenza. Hasta los más viejos bajaron la cabeza, pero la traición de Ignacio seguía impune. La justicia tendría que esperar. La segunda monta fue distinta. Tormenta ya no opuso resistencia. Cristóbal lo sintió liviano, como si recién despertara de una pesadilla. Sin ruido de metal bajo la silla, el galope se volvió un susurro. El niño guiaba con los muslos, no con las manos. El público estalló. Vaqueros que antes se burlaban ahora lanzaban sombreros al aire. Hasta los más duros tenían los ojos vidriosos. El chico lo logró. 12 hombres no pudieron, pero un sordo sí. Ese caballo ya no es maldito. Don Esteban se quitó el sombrero y cruzó el corral. El orgullo se le había caído con cada paso. Estuve ciego, muchacho.
No mereces burlas, mereces respeto. Desde ahora, este caballo se llamará Silencio, en honor a lo que tú oyes con las manos. No oigo, pero siento. El silencio habla. Tormenta bajó el hocico hasta el pecho del niño. No hubo palabras, solo el latido que los unía. La última luz del día los envolvió. El rancho entero sabía que algo había cambiado para siempre. Pero la sombra de Ignacio aún no se disipaba. La venganza del traidor seguía libre, y Esteban lo sabía. Al día siguiente, Cristóbal llevó a Silencio hasta la ventana del hospital. Los jinetes heridos se asomaron. Uno de los jinetes rompió a llorar. Tantos huesos rotos por una espuela clavada en la oscuridad. El contador del hospital cambió. Ya no marcaba 12, sino 1, un jinete con deshidratación. El resto ya no tenía marcas del caballo. Creí que te perdería, pero me enseñaste a escuchar de verdad. Quiero que trabajes aquí, conmigo. Tu tacto vale más que 100 jinetes. No sé entrenar, pero siento. Si puedo ayudar, lo haré. Siempre lo supo. El mundo habla a quien se calla. Y así el niño sordo se convirtió en el oído más preciado del rancho. Los caballos lo esperaban. Mientras tanto, Esteban preparó la denuncia contra Ignacio. La venganza no se olvidaba, pero la ley tenía que hablar primero. El verdadero desafío aún no llegaba. Otros caballos salvajes esperaban, y Cristóbal sería su única oportunidad. Cristóbal deslizó los dedos por el casco de una yegua que cojeaba y nadie quería montar. La vibración era punzante, como un eco metálico bajo la ranilla. Justo ahí, algo duro retumba. El chico dice que tiene una piedra clavada. Vamos a limpiarle el vaso ya mismo. El herrador extrajo una lasca de granito negruzco. El animal dejó de renquear al instante, como si despertara de un mal sueño. Aquella noche, Cristóbal trazó en su cuaderno ondas y espirales. Dibujaba lo que sus manos sentían, un mapa del dolor invisible. Mientras tanto, Esteban selló la denuncia contra Ignacio. Los federales abrieron una carpeta. El nombre del traidor empezó a circular. Ya está hecho. Que la justicia se encargue de ese traidor. Al rancho llegaron caballos tenebrosos de otras comarcas. Cristóbal los recibía uno a uno, solo con la palma abierta. Mi nieto no necesita oír para entender. El silencio es su idioma. Un letrero recién clavado anunciaba Rancho Silencio. La leyenda del niño que oía con las manos apenas comenzaba. Aquella misma semana, los federales allanaron la hacienda de Ignacio. Encontraron recibos, mensajes y el testimonio del mozo que él había sobornado. Una fotografía mostraba a Ignacio entregando fajos de billetes la misma noche que escondió la espuela en la silla. Esteban vio la noticia en el periódico. No sintió triunfo, sino un vacío espeso. Su propio compadre lo había destruido por envidia. Lo metieron preso. Ahora sí se hizo justicia. La espuela ya no está. Silencio ya no duele. Lo demás no importa. El niño no guardaba rencor. Esteban, que había pasado media vida peleando, sintió una punzada de vergüenza. Eres más hombre que muchos vaqueros. A partir de hoy, no eres mi empleado. Eres mi socio. Solo quiero ayudar a los caballos. Eso es todo. La paz volvió al rancho. Pero en el horizonte, un potro blanco salvaje relinchaba sin que nadie se atreviera a acercarse. El verdadero desafío aún no había llegado. Cristóbal lo sabía. Sus manos esperaban. 3 meses más tarde, unos vaqueros trajeron al rancho a Fantasma, un potro blanco que jamás había sentido una silla en su lomo. Lo capturaron bajo una tormenta eléctrica y su furia opacaba a la de Tormenta. Esteban señaló al animal frente a todo el pueblo. Este potro ha derribado a cada jinete que lo ha intentado montar. Si Cristóbal lo amansa hoy, será reconocido como el mejor susurrador de toda la región. Donde otros ven peligro, mis manos sienten el miedo. Su corazón galopa tan fuerte como el trueno. Es demasiado salvaje. No te acerques. También tiene miedo. Lo siento.
Solo necesita ser oído. El silencio es más fuerte que cualquier relincho. Si este niño logra montarlo, habrá que ponerle una estatua. Si domas a Fantasma, te reconocerán en todas partes. ¿Aceptas? Voy a montarlo. Fantasma resopló fuerte dentro del corral. La tormenta se acercaba y con ella la prueba más dura. La lluvia caía como agujas. Cristóbal avanzó con las manos abiertas. No oía los truenos, pero sentía cada retumbo. Su corazón va demasiado rápido. El suelo tiembla. Necesita calma. Apoyó los dedos en el hocico blanco. Fantasma dejó de resoplar. El corral enmudeció bajo el aguacero. Bajo los aleros, la multitud contuvo el aliento. Esteban ni parpadeaba. Con un solo impulso, Cristóbal se alzó sobre el lomo mojado. Fantasma no se encabritó, guiado por la presión de sus muslos. El potro caminó en círculos. La tormenta empezó a rendirse. Los vaqueros lanzaron gritos de júbilo. El capataz se persignó 2 veces. Lo ha domado. El muchacho ha domado a Fantasma. La leyenda de Cristóbal quedó sellada. Ningún jinete, ni sordo ni oyente, había logrado lo que él. Bajo la lluvia mansa, el niño y el caballo blanco se escuchaban con el latido. La historia del niño sordo que amansó a Fantasma corrió por periódicos y radios. La foto de Cristóbal y el potro blanco apareció en la portada. En el hospital, el contador cambió para siempre. 12 al hospital se apagó. La pantalla ahora marcaba 0 jinetes hospitalizados. Solo un niño que vive del tacto pudo sentir el dolor invisible. 12 hombres cayeron por una espina que nadie vio. Hasta que llegó él, le otorgaron una beca para abrir un centro de rehabilitación equina. El rancho recibió fondos para convertirse en un santuario. Y además, muchacho, estas tierras ahora son tuyas. Mitad de mi rancho es tu rancho. Mi hijo, el que nunca oyó un insulto, pero oyó el corazón de un caballo. Siempre lo supe. Las manos del mudo oyen lo que los gritos callan. El letrero de Rancho Silencio ahora lucía bajo él otro letrero: Centro de Rehabilitación Ecuestre. No soy héroe. Solo escuché lo que nadie oía. Pero el mundo ya lo había escuchado a él. El niño del silencio había hablado más fuerte que 100 jinetes. Cada amanecer, Cristóbal apoyaba la mano abierta sobre el pecho de silencio. El latido marcaba el paso del día. No necesito oír. El golpe de su sangre me dice todo. El centro ya acogía caballos que todos daban por perdidos y a niños que nadie oía. Cristóbal enseñaba las señas del tacto. Manos sobre madera, sobre cuero. Cada vibración era una palabra. Pon la mano aquí. Deja que el casco te hable. Eso mismo te enseñé con el diapasón. Ahora el mundo aprende de ti. Cada caballo sano es un silencio que dejó de gritar. El cuaderno de ondas ya no era un dibujo, era un manual. Hasta los veterinarios lo copiaban. Al caer la tarde, Cristóbal descansaba la cabeza sobre el cuello de silencio. Sus respiraciones se volvían una. El letrero de Centro Silencio brillaba con la última luz, pero Cristóbal todavía sentía un eco lejano. Algo nuevo se acercaba. Al alba, 12 figuras cruzaron la tranquera. Los jinetes que habían caído regresaban, sanos, al Centro Silencio. Montaron los caballos que Cristóbal había entrenado. Galoparon en círculo, con la misma soltura que el día que cayeron. Uno de ellos me dijo, sin el chico, jamás volveríamos a montar. Esas palabras valen más que 1000 trofeos. Yo fui el más terco. Cristóbal me enseñó que el silencio también enseña. Cristóbal juntó las manos y formó la seña. Sin emitir un sonido, dijo gracias. Luego, apoyó la frente en el cuello de silencio. El caballo cerró los ojos. 2 corazones, un latido. La multitud irrumpió en aplausos.
Hasta los más viejos lloraban sin esconderse. El abuelo murmuró, «Ya no es mi nieto, es de todos». El contador del hospital no volvió a sumar, y el niño del silencio había sanado lo que 100 palabras no pudieron. Los años pasaron. Cristóbal se volvió un hombre joven. Silencio, un caballo anciano de hocico gris, caminaban juntos al alba. La mano de Cristóbal jamás dejaba el cuello del animal. Todavía siento su corazón, tan fuerte como el primer día. El abuelo Arturo, encorvado y frágil, los miraba desde el porche. Sonreía. No necesitas hablar. El mundo te escucha. La unión entre el muchacho y su caballo no necesitaba sonido. Hablaba en vibraciones, en latidos. Silencio se recostó en el pasto, las patas dobladas, el resuello lento. Cristóbal se sentó a su lado. El sol subió despacio. Dos siluetas inmóviles compartían un mismo ritmo. Algunos lazos no se rompen cuando el cuerpo calla. Se vuelven eternos. Así, en el silencio más hondo, la historia de Cristóbal alcanzó su latido más puro. 12 jinetes cayeron por un dolor invisible. 12 hombres que no merecían ese sufrimiento, pero una mano pequeña encontró la espina oculta. Una espuela rota que hablaba de traición. El mismo tacto domó un potro blanco bajo una tormenta. El silencio se convirtió en su idioma universal. Donde hubo miedo, Cristóbal levantó un refugio. Un lugar donde el temblor enseña más que el grito. Su lección fue simple. El amor no necesita sonido. Basta con apoyar la palma y escuchar. A veces, el gesto más pequeño deshace años de dolor. Eso fue lo que Cristóbal regaló al mundo. Un latido dentro del silencio. Y cada mañana, en el centro silencio, una mano sigue sintiendo el latido de un caballo. Esta es la historia del latido que venció al ruido. El latido del silencio. El centro silencio amaneció distinto, sin prisa, con el rumor de cascos mansos que ya no temían al hombre. Cristóbal, con el rostro curtido por el sol, repetía el ritual. Apoyaba la palma sobre el pecho de un potro asustado y esperaba. Los niños del pueblo ya no preguntaban cómo lo hacía, simplemente ponían sus manos junto a las de él y también escuchaban. El abuelo Arturo, con los dedos torcidos por la artritis, hojeaba el viejo cuaderno de ondas. Sonreía al ver los dibujos que hoy eran un mapa para los veterinarios. El mundo creyó que era un milagro, pero yo vi el trabajo de 10 años en esas manos. No fue trabajo, fue paciencia. El silencio no se apura. Y en cada gesto tranquilo, en cada caballo que dejaba de temblar, la lección se repetía. Lo esencial no se oye, se percibe. El centro creció. Llegaron caballos de otras regiones y también llegaron oídos que antes no sabían escuchar, pero ninguna fama cambió al muchacho. Cada mañana, antes de que el sol calentara, él volvía a poner la palma sobre el pecho de silencio, porque el verdadero latido del silencio nunca dejó de sonar. Aquel sitio ya no era un rancho, sino un santuario donde el miedo se deshacía al contacto de una mano. Los chicos sordos llegaban desde lejos. No querían explicaciones, solo poner la palma sobre un cuello y entender. No hace falta oír para sentir un latido. Todos tenemos esa voz dentro. Cada caballo que llegaba temblando se iba manso. La lista de animales recuperados llenaba páginas del registro. Cuando yo no esté, los cascos de silencio seguirán sonando en el suelo. Eso es eterno. El viejo álbum de fotos se cerraba, pero en cada página, la mano de Cristóbal seguía apoyada sobre el cuero negro. Una noche, bajo las estrellas, Cristóbal se sentó junto a Silencio. La respiración del animal era un susurro casi imperceptible. Me enseñaste a oír sin ruido. Ahora te toca descansar. Al alba, Silencio cerró los ojos para siempre, pero el latido del silencio nunca se apagó, porque Cristóbal ya era el latido de ese lugar, y cada caballo que se apoyaba en su mano
volvía a oír. Después de aquella noche, el silencio no se quebró. Se hizo más hondo, como una canción que solo se canta hacia adentro. Cristóbal amaneció junto al potro más joven del centro. Puso la palma sobre su pecho y sintió el mismo tambor que había aprendido de niño. El centro nunca cerró. Por la tarde, llegó una niña sorda de otra comarca. No hablaba, solo señalaba el corral. Ven, escucha con las manos. El abuelo Arturo sonreía desde el porche. Ya no se levantaba, pero sus ojos seguían viendo el milagro. El cuaderno de ondas descansaba abierto en la mesa. Las páginas estaban manchadas de café y tierra, como debía ser. Esa tarde, Cristóbal no montó. Solo caminó entre los caballos, dejando que su mano rozara cada lomo. Ellos se inclinaban a su paso. El sol se puso lento. La silueta del muchacho y los caballos se recortó contra el cielo anaranjado. No hubo más preguntas. El latido del silencio seguía sonando, y todos podían oírlo ahora, porque él no fue el único en aprender. El mundo entero había empezado a escuchar. 12 jinetes fueron alguna vez la cifra más temida. Hoy esa cifra es solo un recuerdo apagado en la pantalla del hospital. Pero la verdadera cura no estuvo en los injertos ni en los vendajes. Estuvo en una palma abierta que aprendió a leer temblores. El letrero de Centro Silencio ya no solo indicaba una dirección. Se había convertido en un verbo, en un acto repetido cada amanecer, y cada niño sordo que cruzaba la tranquera entendía antes de preguntar. Bastaba poner la mano. El resto sobraba. Años después, el ritual permanecía idéntico. Cristóbal, ya hombre, seguía apoyando la palma sobre el primer latido de cada día, porque el milagro nunca fue domar bestias. Fue enseñar que el ruido no es necesario para oír la verdad, y cuando la última luz caía sobre el corral, Cristóbal ya no hablaba. Solo se quedaba quieto, las manos abiertas, y los caballos se acercaban. El latido del silencio ya no era un secreto, era un patrimonio. Esta fue la historia del niño que escuchó donde los demás solo oyeron ruido. Cristóbal, el latido del silencio.